Todos los días miles de personas pasan por ahí. Se bajan del metro, corren a tomar el metrobús, cruzan la calle sin voltear. Arriba de ellos, en una glorieta olvidada del norte de la Ciudad de México, hay dos estatuas enormes, verdes, imponentes, con el cuerpo atlético de guerrero mexica y la mirada fija en un horizonte que ya no existe. Nadie sabe realmente quiénes son. Nadie se pregunta por qué están ahí. Nadie se entera de que esas dos figuras cargan sobre sus hombros una de las historias más vergonzosas de México. Una historia que preferimos no contar, porque al contarla nos duele vernos en el espejo. Hoy vamos a romper ese silencio. Hoy vamos a hablar de los indios verdes y de la verdad incómoda que llevan esperando más de 100 años a que alguien se atreva a decirla. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo es historia, es el retrato crudo de un país que aún no termina de aceptar lo que es. Para entender la humillación, primero hay que entender el origen. En 1889, Francia organizó en París la Exposición Universal, la misma donde se inauguró la Torre Eiffel. Fue un evento colosal. Cada país del mundo mandó lo mejor de sí mismo para presumirlo ante la élite europea. Y México, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, no quiso quedarse atrás. Se le encargó al escultor mexicano Alejandro Casarín la fabricación de dos estatuas monumentales de bronce que representaban a dos de los gobernantes más importantes del Imperio Mexica, Itzcoatl, el fundador del imperio, y Ahuizotl, el tlatoani guerrero que llevó la Triple Alianza a su máxima expansión territorial. Dos reyes, dos héroes, dos rostros que alguna vez comandaron ejércitos y construyeron una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Las estatuas midieron cerca de 4 metros de altura y pesaron más de 3 toneladas cada una. En su base llevaban inscripciones grabadas en náhuatl, la lengua de los mexicas. Eran, en toda su grandeza, un homenaje digno a los abuelos prehispánicos de todo mexicano. Un símbolo de orgullo, una carta de amor tardía a Tenochtitlan. Pero nunca llegaron a París. Se dice que las estatuas no viajaron por su peso y por dificultades técnicas. Eso es la versión oficial. La realidad fue otra, y duele más. Mientras el gobierno porfirista mandó a Francia paneles, bustos y reproducciones de arquitectura azteca, los dos monumentales guerreros de Casarín se quedaron en una bodega polvorienta de la Ciudad de México, sin destino, sin pedestal, sin un lugar donde pararse con dignidad. En 1890, finalmente se decidió colocarlos en el punto más glamuroso de la capital, sobre el Paseo de la Reforma, en el cruce con Bucareli y Juárez, justo frente a la famosa estatua del caballito de Carlos IV. Parecía un buen lugar. Era, en teoría, un honor. La avenida más elegante de México, la copia mexicana de los Campos Elíseos, abrazando a dos tlatoanis de bronce. Pero lo que pasó después fue el primer capítulo de la humillación, porque la sociedad porfirista no quería indios en su Campos Elíseos. No quería cuerpos morenos, taparrabos, tocados de plumas, pies descalzos de guerrero. Quería mármol blanco. Quería estatuas de diosas griegas, héroes europeos, figuras clásicas. Quería parecerse a Francia, no al pasado mexica que estaba abajo, pisoteado, enterrado bajo los adoquines. Apenas se instalaron en Reforma, los periódicos empezaron a atacarlos sin piedad. La prensa de la época, afrancesada, blanca, aspiracional, escribió sobre ellos con un desprecio que hoy nos parece imposible. Los llamaron momias aztecas. Los llamaron ridículos y antiestéticos muñecotes. Los llamaron adefesios. Un término que hoy casi nadie usa, pero que en aquel entonces significaba algo espantoso, feo, grotesco, deforme. Imagínate la escena. Dos estatuas que representaban a tus propios abuelos, a los fundadores de la civilización sobre la cual estaba parada la capital, siendo insultadas públicamente en los periódicos que se leían en los cafés del centro. Burlas firmadas por mexicanos que hablaban francés, que imitaban costumbres inglesas, que consideraban la sangre indígena como una mancha a disimular. El nombre cariñoso que les quedó, los indios verdes, no era un apodo de ternura, era un apodo de desprecio. La palabra indio en ese México era un insulto. Y el verde llegó después, cuando el bronce empezó a oxidarse con la intemperie y las estatuas fueron cambiando de color. No nacieron verdes, se pusieron verdes. Como se ponen verdes los recuerdos que nadie cuida. Como se ponen verdes las heridas que nadie sana. En 1901, el propio gobierno de Porfirio Díaz decidió que los indios verdes ya no podían seguir afeando Reforma.
los mandaron quitar. Los arrancaron de su pedestal como quien arranca una mala hierba y los trasladaron al inicio de la calzada de la Viga, cerca del antiguo canal de la Viga, en un terreno olvidado por los porfiristas elegantes. Ahí estuvieron varios años, mirando pasar a los comerciantes, a los pueblos originarios de Iztacalco y Santa Anita, a las trajineras que todavía navegaban los canales. Ahí, entre la humedad y el olvido, siguieron aguantando. Pero la humillación no terminaba. En 1915, la Comisión de Higiene del entonces Distrito Federal clausuró el Paseo de la Viga por considerarlo insalubre. Los indios verdes quedaron otra vez sin techo, sin destino, a la intemperie, con sus cuerpos cubriéndose cada vez de más pátina verde. En 1939 los movieron de nuevo, esta vez a las afueras de la ciudad, a la salida de la carretera México-Laredo, lo que hoy es la México-Pachuca. Los pusieron allá como quien esconde un trasto viejo en el sótano, cada vez más lejos del centro, cada vez más olvidados, cada vez más verdes, más oxidados, más silenciados. Por eso también se les conoce con tristeza como los indios nómadas, porque ninguna parte de la Ciudad de México los aceptó nunca con cariño, porque siempre fueron un estorbo, una incomodidad, un recordatorio molesto del México que la élite quería olvidar. Durante más de 60 años, los indios verdes se quedaron en el norte, sobre la avenida Insurgentes, en el punto donde la ciudad se volvía polvo y salía hacia el Estado de México. Ahí se convirtieron en una referencia geográfica. La gente empezó a decir, me bajo en Indios Verdes, te veo en Indios Verdes, allá por Indios Verdes, sin saber ya bien de qué hablaba. El nombre se volvió costumbre. Las estatuas se volvieron invisibles. En 1979, cuando se construyó la estación del metro Indios Verdes, los movieron otra vez. Poco después, en 2005, con la construcción del Metrobús, los trasladaron por quinta y última vez a su ubicación actual, el Parque del Mestizaje, a unos metros de la Basílica de Guadalupe. Ahí están hoy. Pero no esperes encontrarte con un monumento cuidado, iluminado, con visitantes admirándolos. Por décadas, los indios verdes quedaron rodeados de basura, vandalizados, abandonados, dignos guerreros de bronce, convertidos en pedestales para botellas vacías y grafitis mal pintados. Y aquí viene la parte que más duele, la que deberías escuchar hasta el final. La mayoría de los chilangos no sabe quiénes son las dos figuras. Pregúntale a cualquiera en el andén del metro Indios Verdes. Te dirá, pues son dos indios, ¿no? Nadie sabe que uno de ellos es Itzcoatl, el cuarto tlatoani de Tenochtitlan, el hombre que liberó a los mexicas del dominio tepaneca y formó la triple alianza que convirtió al imperio mexica en la potencia más grande de Mesoamérica. Nadie sabe que el otro es Ahuizotl, el octavo tlatoani, el jefe militar más brillante en la historia mexica, el que extendió el imperio hasta las costas de Chiapas y Guatemala. Nadie sabe que su muerte se debió, según las crónicas, al derrumbe del acueducto que él mismo construyó para llevar agua desde Coyoacán hasta Tenochtitlan. Son, literalmente, dos reyes mexicas, dos fundadores del país que habitamos, dos hombres de una grandeza que hoy tenemos olvidada, y los tenemos tirados en un parque del norte, rodeados de basura, verdes por el abandono, sin placas que expliquen quiénes son, sin ofrendas, sin flores, sin memoria. Los llamamos los indios verdes, con una mezcla de costumbre y desprecio, sin darnos cuenta de que en esas dos palabras cabe todo el racismo mexicano. El racismo del porfiriato, sí, pero también el racismo nuestro, el de hoy, el que todavía prefiere lo güero sobre lo moreno, lo europeo sobre lo indígena, lo extranjero sobre lo propio, el que convierte en insulto una palabra que debería ser orgullo, la palabra indio. En 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hizo algo hermoso y casi desconocido. Organizó un performance simbólico en el que regresaron a los indios verdes, aunque fuera por un momento a su lugar original en el Paseo de la Reforma. Fue parte de una campaña contra el racismo, un gesto pequeño, poético, casi invisible para la mayoría, pero cargado de una verdad enorme, que esa estatua fue expulsada de ahí porque México no aceptaba sus propios rostros, y que en más de un siglo todavía no los aceptamos del todo, porque los indios verdes no son solo dos figuras de bronce oxidado en una glorieta del norte, son un espejo incómodo que nos refleja todos los días y que preferimos no mirar.
Nos dice que durante décadas ridiculizamos lo que somos. Nos dice que el porfiriato quiso que México se viera francés, y todavía hoy le seguimos apuntando a verse norteamericano. Nos dice que olvidamos a nuestros tlatoanis, pero nos aprendemos el nombre del último presidente gringo. Nos dice, sobre todo, que aún no hemos terminado de reconciliarnos con nuestra propia cara morena, con nuestras propias manos callosas, con nuestra propia sangre indígena, con el sonido de las palabras en náhuatl que todavía usamos sin saber: aguacate, chocolate, elote, papalote, jitomate, mecate. Palabras que mastica la boca sin agradecerle a los dueños originales de esas lenguas. Quizá algún día, ojalá pronto, regresen a su sitio. Quizá los devuelvan a Reforma, al lugar de donde los sacaron por muy indios, y los pongan ahí con dignidad, con una placa que diga sus nombres verdaderos: Itzcoatl y Ahuizotl, con flores frescas, con copal, con luces en la noche, que dejen de llamarse los indios verdes, y se llamen como se tenían que llamar desde un principio: los dos tlatoanis, los dos reyes, los dos abuelos de la patria. Mientras eso pasa, tú y yo podemos hacer algo más pequeño, pero importante. Podemos ir a verlos, podemos acercarnos al Parque del Mestizaje, pararnos frente a ellos, leer su historia, pronunciar sus nombres en voz alta. Podemos detener por un momento el paso apresurado de la ciudad y decirles, aunque sea en silencio: perdón. Perdón por el siglo de insultos, perdón por los apodos, perdón por la basura, perdón por haberlos confundido con adornos olvidados cuando eran reyes, perdón por habernos confundido a nosotros mismos con un pueblo al que le da vergüenza su propio espejo. Los indios verdes no son una curiosidad turística, son una herida nacional. Son la prueba de que México ha tardado más de 100 años en empezar a quererse como es. Y cada vez que alguien los mira con atención, con respeto, con rabia, con ternura, esa herida se abre un poquito, pero también empieza a cerrarse. Porque quizá esa es la verdad más vergonzosa y más hermosa al mismo tiempo, que los guerreros de bronce siguen ahí, pacientes, esperando a que el país al que le dieron sangre, lengua, maíz y nombre, por fin se atreva a reconocerlos, a decirles, sin pena: ustedes son nosotros somos ustedes. Cuéntame en los comentarios, ¿sabías quiénes eran en realidad los indios verdes? ¿Los has visitado alguna vez? ¿Crees que deberían regresar al Paseo de la Reforma? Los leo todos, todos.